Estaba sentada sola en una silla de ruedas en la lujosa sala del aeropuerto, olvidada y desapercibida por todos. Nadie se acercó, nadie le tendió la mano. Pero todo cambió cuando se le acercó un padre soltero negro con su pequeña hija. Lo que sucedió a continuación conmovió los corazones de todos los que lo vieron. Escriba en los comentarios desde dónde nos ve y no olvide suscribirse para no perderse nuevas historias. La alarma sonó a las 5:30 en punto. El cuarto seguía envuelto en sombras, apenas cortadas por la luz tenue del pasillo que se colaba por la puerta entornada. En el pequeño apartamento de 2 habitaciones, el silencio de la madrugada tenía un peso espeso, como si se resistiera a desvanecerse. Marcus abrió los ojos sin sobresalto. No necesitaba tiempo para desperezarse ni estiramientos rituales. Su cuerpo ya estaba entrenado para despertarse con el primer sonido, listo para entrar en función sin quejas. Lo había estado haciendo durante 3 años. Se sentó en el borde de la cama y pasó una mano por su rostro, notando la áspera barba que crecía sin permiso. Sus dedos callosos, endurecidos por años de trabajo físico y noches de guardia como bombero, recorrieron la frente, como si con ese gesto pudiera borrar la fatiga que se le había instalado en los párpados desde que enterraron a Yasmín. Respiró hondo, una vez. Luego se levantó. En la habitación contigua, la lámpara de noche iluminaba débilmente los dibujos que Ava había colgado en la pared. Él había aprendido a no llorar cuando los veía. Cada hoja, cada trazo, cada arcoíris o corazón de crayón era una parte de la vida que trataba de conservar para ella, aunque en el fondo supiera que estaba fabricando una normalidad que le costaba mantener. La niña dormía boca abajo, abrazando un peluche gris con una oreja descosida. Marcus se detuvo en el umbral, observándola unos segundos. No sabía si alguna vez llegaría a decirle cuánto la necesitaba para mantenerse en pie. Quizás no era necesario. Quizás ya lo sabía. Desayunaron en silencio, como solían hacer los lunes cuando él tenía guardia doble el fin de semana. Ava comía lentamente, todavía con el pelo revuelto, mientras él revisaba en su teléfono el estado del tráfico hasta el aeropuerto. Hoy no iba a trabajar. Había pedido el día libre para viajar con ella. Una visita familiar, había dicho al jefe. En realidad era solo un pequeño viaje de padre e hija que habían planeado desde hacía meses. Una promesa cumplida. ¿Llevaste tu cuaderno de dibujo?, preguntó mientras recogía los platos. Ava asintió sin palabras y señaló su mochila, cuidadosamente ordenada sobre la silla. Salieron justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a salpicar el parabrisas del coche. La ciudad aún despertaba, y los semáforos parpadeaban en amarillo intermitente, mientras las calles brillaban por la humedad reciente. Marcus conducía sin música, con una mano en el volante y otra apoyada en la ventanilla. De vez en cuando miraba de reojo a su hija, que observaba las gotas deslizarse por el cristal, con esa fascinación tranquila que solo tienen los niños. En el estacionamiento del aeropuerto, encontró un lugar cerca del acceso principal. Se bajó y ayudó a Ava a colocarse bien la capucha de la chaqueta. Cruzaron juntos la puerta automática, arrastrando la pequeña maleta de ruedas que ella insistía en llevar por sí sola. El interior del aeropuerto era una mezcla de ecos metálicos, luces blancas demasiado brillantes y voces difusas. Todo parecía limpio, pulcro y al mismo tiempo impersonal. Ava se quedó boquiabierta mirando el techo alto con sus estructuras cruzadas, los monitores gigantes y la interminable fila de mostradores. Marcus tomó su mano con firmeza. Al llegar al área de salidas, revisaron el estado del vuelo en la pantalla. Retrasado, sin hora confirmada. Bueno, dijo Marcus mirando alrededor. Parece que tendremos tiempo de sobra. Buscaron un rincón tranquilo, lejos del bullicio. Lo encontraron cerca de un viejo dispensador de café y snacks, en un extremo poco transitado del terminal. Las sillas metálicas, frías al tacto, estaban alineadas junto a una pared de vidrio que daba al exterior, donde los tractores y carros de equipaje se movían como insectos organizados. Ava se acomodó rápidamente, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. Marcus se dejó caer en una de las sillas, estiró las piernas y cerró los ojos por un momento. Era uno de esos espacios suspendidos donde el tiempo se detenía, donde no había urgencias, ni alarmas, ni fuego,
ni órdenes gritadas por la radio. Solo él y su hija, envueltos en la espera. No era el viaje en sí lo que importaba. Era ese estar juntos sin interrupciones. Era poder mirar a Ava sin tener que correr a la siguiente emergencia. Ver cómo fruncía el ceño al elegir el color del cielo. Cómo se mordía el labio inferior al delinear las figuras. Y en medio de esa contemplación, sintió esa vieja punzada, esa ausencia de algo que no sabía nombrar, algo que estaba más allá del cansancio, más allá del luto. Un hueco que no había podido llenar ni con la rutina, ni con el amor paternal, ni con los años que pasaban. Era un hambre silenciosa por cercanía adulta, por una conversación sin filtro, por una risa compartida al final del día, por una taza de café no en soledad, por una mirada que no fuera la de un compañero de turno o de una niña de 10 años. Pero hacía tanto que había enterrado ese deseo que ahora se le presentaba como algo casi vergonzoso. No era el momento. No era su prioridad. «Papá», dijo de pronto Ava, señalando discretamente con la cabeza. «Mira a esa señora». Marcus abrió los ojos y siguió su mirada. A pocos metros, en un área marcada con señalética de acceso restringido para pasajeros preferentes, había una mujer sentada sola. Llevaba un conjunto elegante, sencillo pero claramente costoso. Una blusa de seda color marfil, pantalones beige perfectamente planchados y unos zapatos que relucían bajo la tenue luz. A su lado, una bolsa de cuero con una M dorada entrelazada en el centro, signo inequívoco de una marca de lujo. Pero no fue eso lo que le llamó la atención. Fue la silla de ruedas. Una de esas modernas, casi sin estructura visible, diseñada para eficiencia más que para compasión. Y fue, sobre todo, su rostro. Había algo en su mirada, en la manera en que bajaba los ojos hacia la taza de café, en la torpeza de sus dedos cuando intentaba tomarla sin éxito, que hizo que Marcus sintiera una punzada en el pecho. No era lástima, era reconocimiento. Ella no miraba alrededor esperando ayuda. Tampoco parecía molesta, solo cansada, como si supiera que no valía la pena esperar que alguien se acercara, como si hubiese aceptado convertirse en un objeto más del paisaje. Ava volvió a dibujar. Marcus se quedó observando. Vio cómo la mujer se inclinaba ligeramente. Trataba de alcanzar algo dentro de la bolsa sin conseguirlo. Su bufanda resbaló de sus piernas y quedó en el suelo sin que ella pudiera recogerla. Nadie pareció notarlo. Él se levantó. No pensó demasiado. No lo planeó. Fue una de esas decisiones que surgen de una fuerza anterior a la lógica, impulsada por una compasión que no busca recompensa. «Papá», susurró Ava levantando la vista. «Ya vuelvo, cariño. Quédate aquí», le sonrió. Se acercó a la mujer con pasos tranquilos, sin prisa, sin agitación. Cuando ella notó su presencia, levantó la vista con cierta cautela. «Se le cayó esto», dijo Marcus, agachándose para recoger la bufanda y tendérsela. Ella la tomó con ambas manos, casi temblorosas. «Gracias», respondió con voz suave, apenas audible. Él no se fue de inmediato. Vio su taza de café tambaleante en el borde de la mesita. Sin pedir permiso, la acercó con suavidad y colocó un paquete de servilletas que había sacado de su bolsillo junto a ella. «¿Necesita algo más?», preguntó con la misma serenidad con la que hablaba cuando le leía cuentos a Ava. La mujer negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «Gracias por verme». Marcus volvió a su lugar. Ava lo miró de reojo, sonriendo. «¿Le ayudaste?». Él asintió. No añadió nada más. Pero en ese momento, algo muy sutil, casi invisible para el ojo común, empezó a cambiar. Como si en el corazón de ese aeropuerto frío y anodino, dos trayectorias solitarias hubieran empezado, sin saberlo, a trazar una línea en común. La segunda vez que Marcus se levantó de su asiento fue por impulso, pero no uno brusco ni descontrolado, sino de esos que nacen en el silencio y se transforman en acción sin previo aviso. Mientras Ava seguía concentrada en su dibujo, él no podía apartar los ojos de la mujer que apenas minutos antes le había agradecido por recoger su bufanda con una voz tan tenue que parecía pedir permiso por ocupar espacio. Había algo en su forma de estar sola, de sostener el café con manos inestables, que le resultaba inquietantemente familiar.
No porque la conociera, sino porque sabía, desde la experiencia propia, lo que significaba que el mundo te dejara de ver. Volvió a acercarse con calma. Esta vez ella levantó la vista antes de que él llegara, como si hubiese presentido que regresaría. No lo miró con incomodidad, sino con un leve asombro silencioso, ese que precede a una sorpresa que no es del todo desagradable. Marcus señaló con una pequeña inclinación de cabeza la mesa desordenada frente a ella. ¿Le ayudo a mover eso un poco? Ella dudó, miró la mesa, luego a él, y asintió con un gesto breve. Marcus, sin tocar nada que no fuese necesario, reacomodó la taza, puso la servilleta bien doblada al lado y acercó la bolsa que antes parecía fuera de su alcance. Lo hizo todo con esa forma de estar que él había cultivado con los años, sin invadir, sin dominar, sin imponer, solo presente. Gracias otra vez, dijo ella. Su voz ahora era un poco más firme, pero aún con ese tono de quien no está acostumbrada a hablar mucho. Marcus no respondió con palabras. Solo sonrió levemente y miró hacia la pista a través del ventanal. El cielo seguía gris y la lluvia se deslizaba por el vidrio como si no tuviera intención de detenerse pronto. Ambos se quedaron un momento en silencio, observando cómo un avión aterrizaba con estruendo contenido. No suelen acercarse, dijo ella de pronto. Quiero decir, la gente. Yo tampoco suelo hacerlo, respondió él, y eso por alguna razón la hizo sonreír. Ava apareció entonces, con su cuaderno en la mano y una sonrisa tímida. Se acercó como solo los niños saben hacerlo, con esa mezcla de curiosidad, franqueza y desparpajo que desarma incluso las barreras más sólidas. Se detuvo frente a la mujer y levantó la hoja de papel. ¿Quiere ver mi dibujo? La mujer parpadeó, como si no estuviera segura de que la niña le hablaba a ella. Luego asintió, y Ava le tendió la hoja. En ella, con trazos coloridos y figuras algo torpes, pero llenas de intención, estaban dibujados 3 personajes. Un hombre alto de camiseta oscura, una niña de trenzas cortas y una mujer sentada en una silla de ruedas, todos tomados de la mano, sonriendo bajo un cielo azul. Marcus se inclinó un poco para mirar el dibujo. La mujer lo observó con más detenimiento. Tardó unos segundos en comprender lo que veía, y cuando lo hizo, bajó lentamente la hoja. Miró a Ava con una expresión nueva, desconcertada y profundamente conmovida. ¿Soy yo?, preguntó en voz baja. Ava asintió, satisfecha. Están los 3, explicó, porque papá le ayudó, y usted ya no está sola. La mujer llevó una mano a la boca, como si no supiera qué hacer con la oleada de emociones que la embargaban. Tomó el dibujo con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Luego lo sostuvo contra el pecho, cerrando los ojos por un instante. «Es precioso. Gracias», murmuró. «Se llama Claire», dijo entonces Marcus, sin pensar demasiado. «¿Verdad?» Ella asintió de nuevo, y por primera vez le ofreció una sonrisa sincera. «Sí. Claire. Yo soy Marcus», respondió él, y luego miró a su hija. «Y esta es Ava». Claire volvió a mirar a la niña y le acarició la cabeza con la yema de los dedos. Ava, contenta, volvió a su asiento para continuar dibujando, satisfecha por haber cumplido una misión que ella sola se había asignado. Los minutos siguientes transcurrieron con una tranquilidad inesperada. Claire, Marcus y Ava compartían ese rincón apartado del aeropuerto, como si no hubiese más mundo allá afuera. Marcus se sentó cerca, no demasiado cerca, pero lo justo para que la conversación surgiera sin esfuerzo. Claire parecía diferente ahora, menos rígida, menos pendiente de su entorno, más presente. «¿Viaja por trabajo?», preguntó él sin compromiso. Claire negó con la cabeza. «No, en realidad, iba a visitar a mi padre. Hace tiempo que no nos vemos». «¿Vive lejos?» «En otra ciudad, pero no es tanto la distancia como la relación». Marcus no insistió. Claire se quedó mirando su taza vacía, girándola entre las manos. Luego levantó la vista y lo miró de frente. «Después del accidente, las cosas cambiaron». Él asintió, sin hacer preguntas. Claire pareció agradecerlo. Todo se volvió más rígido, más programado. No porque ellos lo quisieran así exactamente, pero es lo que pasa cuando tienes dinero y nombre.
Los silencios también se planifican. Los cuidados se delegan. El dolor se niega, porque no está bien sentirlo abiertamente, porque no encaja con la imagen. Marcus comprendía. No su mundo, no su riqueza, no los nombres que pesaban, pero sí la parte del dolor que se esconde porque no se sabe dónde ponerlo. Sí la necesidad de aparentar que todo está bajo control para no preocupar a quienes te rodean. ¿Y tú? Preguntó Claire entonces con delicadeza. ¿También estás viajando por trabajo? No, con mi hija. Una pequeña escapada. Lo prometí hace meses y no quería fallarle. Claire sonrió. Ella es maravillosa. Sí, lo es. ¿Y su madre? Marcus bajó la mirada un instante. Luego respondió con la naturalidad de quien ha aprendido a decirlo sin que le tiemble la voz. Falleció hace 3 años. Leucemia. Fue rápido, demasiado. Claire susurró un «lo siento» apenas audible. Marcus hizo un leve gesto con la cabeza, como si dijera «está bien». Desde entonces, continuó, hemos estado los dos. Nos las arreglamos. No sobra nada, pero tampoco falta lo importante. Claire lo miró, y en su expresión no había lástima, sino admiración. Una admiración silenciosa, distinta a la que estaba acostumbrada a fingir en reuniones sociales. Era real. El tiempo pasaba sin que ninguno de los dos se diera cuenta. De vez en cuando, Ava interrumpía con alguna pregunta o mostraba sus dibujos, y Claire parecía disfrutar cada una de esas pequeñas intromisiones. Marcus fue hasta el dispensador, sacó un café para Claire y uno para él. El sabor era malo, pero en ese momento supo ahogar. Se quedaron allí, sentados frente al ventanal, observando cómo la noche empezaba a insinuarse detrás de las nubes. Las luces de la pista se encendían una a una, y el murmullo constante del aeropuerto se volvía un fondo cada vez más lejano. Claire hablaba más ahora. Le contaba anécdotas de su infancia, de los veranos en la casa del lago, de la madre que apenas recordaba, de las clases de piano obligatorias, de la sensación de vivir como si todo estuviera en vitrina. Marcus no la interrumpía, solo asentía, y a veces esbozaba una sonrisa. Sus ojos decían más que sus palabras. «Es extraño», dijo ella en un momento, mirando a Ava dormida en la silla vecina, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. «Me siento segura aquí». «No debería ser extraño», respondió él. Claire volvió a mirarlo. No había romanticismo en su mirada. Era algo más primitivo, más esencial, la sorpresa de sentirse vista sin juicio, de ser cuidada sin obligación, de estar acompañada sin condiciones. Y en esa noche que avanzaba como una caricia lenta, entre aviones que llegaban y partían, entre tazas de café barato y dibujos de crayón, 2 almas marcadas por la pérdida, por la fatiga y por la invisibilidad, aprendieron que a veces basta con una presencia tranquila para empezar a sanar. Ava dormía profundamente, con la boca ligeramente entreabierta y el rostro apoyado en el hombro de Marcus. Tenía una de sus manos aferrada a la manga del abrigo de su padre, como si, incluso en el sueño, necesitara confirmar que él seguía allí. Claire observaba la escena con una ternura silenciosa, incapaz de apartar la vista. Era una imagen simple, casi cotidiana, pero que para ella tenía el peso de una revelación. Nunca había presenciado una conexión así de serena entre 2 personas. En su mundo el amor siempre estaba cubierto de promesas grandilocuentes, de expectativas marcadas, de planes trazados con precisión. Aquí, en cambio, frente a ese cristal empañado por la lluvia, el amor se manifestaba en la quietud, en el contacto leve, en la respiración acompasada de padre e hija. Marcus notó la mirada de Claire, pero no dijo nada. Solo se limitó a cubrir con cuidado los hombros de Ava con su bufanda, para que no pasara frío. Luego volvió a acomodarse en el asiento, sin romper el silencio. Ambos sabían que no hacía falta llenarlo con palabras. La lluvia seguía cayendo del otro lado del ventanal, ahora más fina, más constante, como un velo que cubría todo el aeropuerto con una calma engañosa. Las luces de la pista parpadeaban a lo lejos, y los movimientos del personal de tierra se volvían sombras móviles, casi coreografiadas, contra el telón gris de la noche. Claire sorbió el último trago de su café y colocó el vaso vacío sobre el alféizar de metal que recorría la pared. Sus dedos permanecieron ahí,
rozando la superficie fría, como si necesitara algo concreto que la anclara al momento. Siempre he odiado los aeropuertos, dijo entonces, rompiendo la quietud con una voz suave. Marcus la miró, esperando que continuara. No por los retrasos ni por las multitudes, aunque también. Es por esa sensación de transición constante. Todo el mundo va hacia algún sitio. Todo el mundo tiene un destino, una prisa, un reloj en la cabeza. Y yo siempre me he sentido como si estuviera atrapada en medio, sin saber realmente si iba o venía. Marcus asintió despacio. A veces cuando estoy en guardia, dijo, miro el fuego y pienso en eso, en que siempre estamos en movimiento, pero sin saber exactamente hacia dónde. Salvar una casa, perder otra, llevar a alguien al hospital, no saber si volverá. Hay días en que el cuerpo se mueve, pero el alma se queda quieta. Claire bajó la mirada, tocada por la franqueza de sus palabras. No estaba acostumbrada a esa clase de conversación. En su círculo, incluso la vulnerabilidad venía empaquetada con frases estudiadas y gestos medidos. Aquí, en cambio, un hombre que la conocía apenas desde hacía un par de horas, hablaba con la verdad cruda de quien ha dejado de adornar su dolor. ¿Te molesta que hable tanto?, preguntó ella, casi con vergüenza. Marcus negó con la cabeza. No, me gusta escuchar. Ella sonrió. Una sonrisa distinta a las anteriores. No de cortesía, ni de agradecimiento, sino de reconocimiento. Como si por fin se permitiera creer que alguien podía interesarse por lo que tenía que decir sin buscar nada a cambio. Después del accidente, continuó, hubo un momento en que dejé de hablar. Literalmente. Pasé semanas sin decir una sola palabra. No porque no pudiera, sino porque sentía que nada valía la pena ser dicho. Todo me sonaba absurdo. Mis pensamientos eran un bucle de frases vacías. Me hablaban de terapias, de logros, de metas. Y yo solo quería silencio. ¿Y ahora? Claire tardó un poco en responder. Ahora. Creo que he estado esperando este silencio. El tuyo. No ese silencio de ausencia, sino el otro. El que contiene. El que escucha. Marcus desvió la vista hacia Ava, que seguía dormida, y después al cristal. Detrás de él, un avión se preparaba para despegar. Su rugido llegó hasta ellos amortiguado por los vidrios gruesos. Ava y yo, dijo entonces, pasamos por algo parecido. No el mismo dolor, claro, pero... Cuando murió Yasmín, todo lo que conocíamos cambió. De pronto, el mundo dejó de tener sentido. Ella dejó de preguntar por qué. Yo dejé de dar explicaciones. Hablábamos lo justo, a veces solo con los ojos. ¿Cómo salieron de eso? Marcus respiró hondo antes de responder. No lo sé. Creo que nunca se sale del todo. Pero ella empezó a dibujar. Yo empecé a leerle y poco a poco las palabras volvieron. No las de antes. Otras. Más lentas. Más sinceras. Claire lo escuchaba con atención, como si cada frase abriera una puerta distinta dentro de ella. Por un momento, no fue una mujer en una silla de ruedas, ni una heredera de una fortuna, ni una víctima de un accidente. Fue solo una persona buscando sentido. ¿Sabes?, dijo, cuando era niña, mi padre me enseñó que la vida era una escalera, que uno siempre tenía que subir, paso a paso, sin mirar atrás. Yo me lo creí, me esforcé, logré cosas. Pero ahora siento que estoy sentada al pie de esa escalera, mirando hacia arriba sin ganas de subir. No porque esté cansada, sino porque ya no me importa llegar a la cima. Marcus guardó silencio unos segundos antes de hablar. Tal vez, dijo al fin, la cima no sea el lugar al que se llega, sino el momento en que uno deja de subir y empieza a mirar al lado, y se da cuenta de que hay alguien ahí. Claire giró lentamente la cabeza hacia él. Su expresión era de asombro, de vulnerabilidad desnuda. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie le había ofrecido una mirada distinta que no fuese un diagnóstico, una meta de rehabilitación o una lección moral. Afuera la lluvia seguía cayendo. Dentro, el aire parecía haberse vuelto más cálido, más denso. La cercanía entre ambos ya no era una coincidencia de asientos, sino una elección silenciosa. Cada uno había bajado una defensa, había dejado un espacio abierto, y en ese hueco se instalaba algo nuevo. No una promesa, ni una ilusión, solo la posibilidad.
Marcus se inclinó ligeramente hacia Claire y le ofreció otra taza de café. Ella la tomó sin dudar. Esta vez no temblaron sus manos. Bebió un sorbo, cerró los ojos y sonrió. «Está horrible», dijo divertida. «Lo sé», respondió él. «Por eso siempre le echo 2 sobres de azúcar». Claire se rió. No una risa forzada, ni breve, ni de cortesía. Una risa verdadera, de esas que surgen desde el pecho, que limpian por dentro. Una risa que Ava, a pesar de estar dormida, pareció percibir, porque se removió un poco, murmuró algo entre sueños y luego volvió a acomodarse. «Gracias», dijo Claire, aún con la risa en los labios. «No solo por el café». Marcus no respondió, solo le devolvió la sonrisa. Y así siguieron, juntos pero sin apuro, dejando que la noche avanzara y que el silencio les envolviera como una manta compartida. Afuera el mundo seguía girando, los vuelos se acumulaban en las pantallas, los anuncios se sucedían por los altavoces. Pero en aquel rincón del aeropuerto, donde los cristales empañados protegían una burbuja de calma, Marcus y Claire descubrieron que a veces no hace falta un destino para sentirse en camino, que basta una mirada que te reconozca, una palabra que no espere respuesta, una presencia que no exija nada. La lluvia golpeaba más suave ahora. Claire se recostó levemente contra el respaldo de su silla, con el dibujo de Ava aún entre las manos. Marcus cubrió un poco más a su hija y luego cerró los ojos también, no para dormir, sino para sentir. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no pensar en lo que vendría después, porque por primera vez en mucho tiempo, el ahora le bastaba. El anuncio retumbó con suavidad por los altavoces del aeropuerto, interrumpiendo el murmullo constante de la terminal. Pasajera Claire Beaumont, se ruega dirigirse al embarque privado. Su transporte está listo. La voz femenina, educada y automática, no dejaba margen de duda. Era una orden disfrazada de invitación. Claire no reaccionó de inmediato. Siguió mirando por el ventanal, como si no hubiera oído nada. Marcus giró apenas la cabeza hacia ella, esperando. Ava continuaba dormida, el dibujo aún doblado en su regazo como una prueba tangible de esa noche. Claire respiró hondo, una vez, y luego otra. El timbre del anuncio se repitió, esta vez acompañado por el parpadeo discreto de un mensaje en el panel sobre la zona VIP. Marcus la observó de reojo. No dijo nada. No preguntó si se iba. No la apuró. Ella se dio cuenta de eso. Ese no decir fue su primer refugio. Finalmente, giró la cabeza hacia él. Sus ojos no eran de alguien que se prepara para marcharse. Eran los ojos de alguien que acaba de entender algo que no quería comprender hasta entonces. «¿Me acompañarías a caminar un poco?», preguntó con voz serena, como si pidiera compartir un gesto pequeño y nada más. Marcus asintió con suavidad. Se levantó sin hacer ruido, deslizando la mochila de Ava con cuidado al asiento contiguo para que no se cayera. Claire acomodó su bufanda, revisó su bolsa por puro reflejo, y luego apoyó las manos en las ruedas de su silla. Por un momento dudó, no por inseguridad, sino por costumbre. Durante meses había aprendido a esperar que otros empujaran, que otros decidieran por ella, que otros marcaran el ritmo. En esta ocasión, no. Sus dedos se cerraron con determinación sobre las llantas de goma, y comenzó a avanzar con movimientos lentos pero seguros. Marcus caminaba a su lado, no detrás, no delante. No ofrecía ayuda, pero estaba allí, como una sombra protectora que no necesita hacerse notar para brindar respaldo. Pasaron junto a las salas de embarque, donde familias se apretaban en bancos incómodos y viajeros revisaban compulsivamente sus teléfonos. Nadie parecía mirar a nadie. Claire notó que sus pasos, o mejor dicho, sus ruedas, llamaban algunas miradas fugaces, de esas que observan por costumbre, por incomodidad, por rutina. Pero ninguna de esas miradas le importó, porque la única que sentía, cálida y sin peso, era la de Marcus. «Hace meses que no hago esto», dijo, mientras giraban por un pasillo más tranquilo, iluminado con luces más bajas. «Ir a donde yo quiero, sin que nadie me diga si es seguro, si es práctico, si está bien pensado». «Y ahora lo estás haciendo», respondió Marcus sin solemnidad, como si hablara del clima.
Claire sonrió. Su risa era baja, contenida, pero sincera. ¿Y sabes qué es lo mejor? Continuó. Que ni siquiera sé hacia dónde vamos. Solo sé que no quiero ir donde me esperan. Giraron hacia una zona donde las máquinas expendedoras estaban agrupadas como un pequeño oasis urbano. No había gente cerca. El piso no brillaba como en las zonas principales. Las luces eran más cálidas, y una de las lámparas del techo parpadeaba cada cierto tiempo, dando al lugar un aspecto de sitio olvidado, ajeno a las urgencias del resto del aeropuerto. Marcus se adelantó unos pasos y eligió una máquina con surtido básico. Café, té, chocolate, nada especial. ¿El mismo café malo de antes?, preguntó, ya metiendo las monedas. El mismo, confirmó ella mientras se acomodaba junto a la pared. El café cayó con su usual lentitud. El vaso tembló en la bandeja metálica y el olor a mezcla instantánea se esparció en el aire. Marcus sacó 2 vasos. Luego, sin pedir opinión, volvió a pagar otro. Cuando Claire lo miró con curiosidad, él encogió los hombros. Ava, cuando despierte querrá uno. Ella bajó la cabeza con una sonrisa que ocultaba más de lo que decía. Recibió su vaso con ambas manos. Esta vez no necesitó ayuda para sostenerlo. Esto es ridículo, dijo. Estoy vestida con una blusa de seda, zapatos de diseñador y estoy bebiendo café de máquina en una esquina mal iluminada de un aeropuerto. Y sin embargo, Marcus la observó. Y sin embargo, me siento más libre que en años. El silencio se instaló unos segundos, pero no era un silencio incómodo. Claire tomó un sorbo y se rió, esta vez sin contenerse. Está igual de horrible que antes. Te lo dije. Pero ahora me gusta, admitió. Es raro. No es raro, solo distinto. Claire lo miró de nuevo. Marcus no era un hombre guapo en el sentido clásico. No tenía la elegancia de los hombres con trajes caros que conocía. Tenía los hombros anchos por cargar mangueras y cuerpos, las manos curtidas por el fuego y el cansancio, la voz baja por costumbre de consolar sin gritar. Y sin embargo, nunca nadie le había parecido tan confiable, tan necesario. No para resolverle la vida, sino simplemente para estar. En ese instante sonó su teléfono. Claire no lo tomó al principio, lo dejó sonar en su bolso, pero el tono persistente era imposible de ignorar. Al final lo sacó. En la pantalla, como era previsible, aparecía el nombre de su padre, el nombre completo, en mayúsculas, como si fuera una cita con el poder. Marcus vio cómo se endurecían ligeramente los rasgos de su rostro, cómo los músculos de su cuello se tensaban, cómo el momento de calma parecía tambalear. ¿Todo bien?, preguntó él. Claire no respondió de inmediato. Observó el teléfono como si fuera una sentencia, una cuerda que la jalaba de nuevo a un lugar del que no quería regresar. La vibración se detuvo, luego volvió. El mismo nombre, la misma insistencia. Está preocupado, dijo Claire, más para sí que para él. No por mí, claro, por el escándalo de que no esté donde debería. ¿Y dónde deberías estar? Claire suspiró, cansada. En la sala privada, con el chofer esperando en la pista, en el avión, en el asiento con vista al ala, rodeada de cosas caras y conversaciones vacías. ¿Y qué te lo impide? Ella alzó la vista y lo miró, no a los ojos, al rostro entero, a lo que él representaba en ese instante. Tú, Ava, este café horrible, este silencio. La pantalla del teléfono seguía iluminada. Marcus la observaba sin juicio, sin expectativa. Claire lo notó. Eso también era nuevo. Lo habitual era que todos quisieran algo de ella. Una respuesta, una decisión, una presencia. Aquí, nadie le exigía nada. Sin pensarlo más, presionó el botón rojo. La llamada se cortó. El silencio volvió a instalarse como un suspiro largo. Claire bajó el teléfono, lo guardó en su bolso con determinación, y luego miró a Marcus con una mezcla de alivio y vértigo. Creo que acabo de cometer mi primera rebelión. Marcus le extendió el vaso de Ava, aún caliente. Entonces celebremos. Brindaron en silencio, chocando suavemente los vasos de cartón como si fueran copas de cristal. La risa volvió, contenida pero viva. A lo lejos, otro anuncio nombraba su vuelo. Esta vez Claire ni siquiera giró la cabeza.
Se quedó en esa esquina del aeropuerto, con los hombros más ligeros, las manos menos temblorosas y el corazón un poco más en su sitio. No sabía qué haría después, pero por primera vez en años, esa incertidumbre no le pesaba. Le abría una puerta. Tal vez no al futuro que esperaban de ella, pero sí a uno que empezaba a construir en ese mismo momento, entre sorbos de café barato y palabras que no necesitaban ser perfectas para ser verdaderas. Ava despertó poco después de que Claire terminara su café. Parpadeó un par de veces, desorientada, como si no recordara del todo dónde estaba. Marcus se inclinó hacia ella con una sonrisa que solo un padre podía ofrecer y le acarició suavemente la mejilla. Ella lo miró con ojos aún pesados de sueño y luego buscó a Claire con la mirada. Al encontrarla a unos pasos, sentada aún en su silla junto a la máquina de café, le dedicó una sonrisa que era mitad saludo, mitad abrazo. ¿Nos vamos?, preguntó Ava, restregándose los ojos. Marcus miró a Claire antes de responder. Ella también lo miró, como si esa simple pregunta de una niña encerrara algo mucho más grande que una decisión de logística. Como si el nosotros, pronunciado con tanta naturalidad por Ava, le hubiese dado forma a algo que hasta ese momento no había sido nombrado. Claire respondió con un asentimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Marcus entendiera. Se acercó a la niña, le entregó el vaso de café que había guardado para ella y le revolvió el cabello con ternura. «Todavía no, pequeña», dijo, «pero pronto». El anuncio del vuelo privado de Claire volvió a sonar por los altavoces. Esta vez no hubo sobresaltos, ni miradas nerviosas, ni excusas, solo indiferencia. Claire no necesitaba confirmar nada con palabras. Había tomado su decisión mucho antes, en esa esquina olvidada del aeropuerto donde el lujo y el estatus no tenían lugar, y donde el calor de un momento compartido superaba cualquier itinerario. Se pusieron en marcha sin decirlo en voz alta. Marcus recogió la mochila, Ava abrazó su cuaderno, y Claire empezó a moverse por su cuenta, sin ayuda, sin empujones, sin dirección establecida, pero con la seguridad de quien ha descubierto que cada rueda que gira es un acto de elección. Salieron del rincón de las máquinas de café y caminaron por un pasillo menos transitado. El aeropuerto se había transformado en algo distinto a esas horas, más calmo, más íntimo. Las luces eran más tenues, los anuncios más esporádicos, y el murmullo general había bajado de intensidad como una música de fondo que se apaga antes del silencio completo. Pasaron frente a una gran cristalera que daba directamente a la pista. Allí, en medio del asfalto mojado y las luces intermitentes, Claire vio su avión privado. Estaba ahí, con la escalerilla desplegada, brillante y silencioso, esperando una pasajera que no subiría. Durante unos segundos lo observó en silencio, como si quisiera despedirse de una parte de sí misma. No había ira, ni tristeza, ni siquiera duda. Solo un reconocimiento de que esa nave representaba una vida que ya no le pertenecía. Ava también lo miró y luego tiró suavemente de la manga de su padre. «¿Ese es su avión?», susurró. Marcus asintió. Claire se volvió hacia la niña, se inclinó ligeramente hacia adelante y le respondió con una sonrisa tranquila. «Sí, lo es, pero hoy no quiero volar». Ava no preguntó más. Aceptó la respuesta con la simpleza que solo los niños poseen, como si la lógica adulta no tuviera sentido ante la verdad sencilla de un deseo. Claire desvió la vista del avión, lo vio una última vez y después giró su silla lentamente. Marcus la siguió sin decir palabra. A su lado, Ava caminaba tranquila, con los pasos ligeros de quien no sabe exactamente a dónde va, pero está feliz de no ir sola. Salieron por una de las puertas laterales del edificio principal. El aire frío de la noche les recibió con una bofetada suave, húmeda, perfumada de asfalto mojado. Marcus abrió su paraguas con una sola mano, como tantas otras veces había hecho en su vida, y lo sostuvo por encima de Claire y de Ava sin ceremonias, sin gestos caballerescos, simplemente como una extensión de su instinto protector. Caminaron despacio hacia el estacionamiento. Sus pasos eran acompasados, sin prisa, como si no quisieran terminar aún lo que apenas estaba empezando.
Claire miraba a su alrededor con una curiosidad que hacía años no experimentaba. Notaba los charcos que reflejaban las luces del aeropuerto, los pequeños sonidos que antes le pasaban desapercibidos, el zumbido de una farola, el crujido de sus ruedas sobre el cemento, el chasquido de las gotas sobre el paraguas. Nadie hablaba. No hacía falta. Cuando llegaron al coche de Marcus, él abrió el maletero y colocó dentro la mochila. Luego se volvió hacia Claire y se detuvo, sin saber muy bien cuál era el siguiente paso. Claire lo notó, lo supo de inmediato. Había llegado el momento en que el nosotros debía redefinirse. Debía enfrentarse a la realidad fuera de los límites seguros del aeropuerto. Ella tomó aire lentamente. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó con una calma que contrastaba con la intensidad de la petición que se adivinaba en su tono. Marcus asintió. No quiero volver a casa esta noche, dijo. No a la mía, no a la de siempre. ¿Tienes a dónde ir? Claire miró a Ava, que en ese momento dibujaba formas invisibles con el dedo sobre la ventana empañada del coche. Luego lo miró a él. No, dijo, pero no quiero estar sola. No esta noche, no después de esto. Marcus asintió otra vez, esta vez más despacio. No era una propuesta romántica, ni una insinuación emocional. Era un acto de confianza, de reconocimiento mutuo, de conexión profunda, de esas que no requieren grandes declaraciones. Conozco un lugar, respondió. Está algo lejos, pero es tranquilo. Hay una cafetería vieja al lado, donde el café no es mejor que el de la máquina, pero sirven tortitas a cualquier hora. Podemos sentarnos, tomar algo caliente y ver qué sigue. Claire sonrió. Me parece perfecto. Subieron al coche. Marcus acomodó la silla de Claire con delicadeza en el maletero, asegurándose de que no se moviera. Luego entró al volante. Ava ya estaba abrochada en su asiento trasero, tarareando una canción que solo ella conocía. Claire se sentó adelante, mirando por la ventana cómo las luces del aeropuerto se alejaban lentamente. Mientras el coche avanzaba por la carretera mojada, Claire apoyó la cabeza contra el cristal y cerró los ojos un instante. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de no tener el control. No le preocupaba el qué dirán, ni las expectativas familiares, ni el reloj que había regido cada uno de sus días. Se permitía simplemente estar, existir al lado de dos personas que no le pedían nada, pero que le daban todo lo que realmente necesitaba. Ava, desde atrás, se inclinó hacia adelante y preguntó con la voz suave del sueño aún reciente. «Claire, ¿puedo darte otro dibujo cuando lleguemos?» «Claro que sí, corazón. Me encantará», respondió ella sin abrir los ojos. Marcus los miró brevemente por el retrovisor y volvió la vista al camino. No sabía qué traería el amanecer, pero por primera vez en mucho tiempo tampoco le importaba. La noche tenía un sabor distinto. Y en ese coche, con el motor ronroneando como una promesa y las ruedas marcando una ruta improvisada, 3 personas que no se buscaban se habían encontrado. No por destino, ni por necesidad, sino porque, a veces, lo que uno necesita no es una dirección, sino alguien con quien compartir el viaje. Detrás de ellos el aeropuerto quedó envuelto en la niebla, como un sueño que se desvanece. Delante, solo la carretera, la lluvia y la posibilidad de empezar algo que aún no tenía nombre, pero sí sentido. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso los encuentros más inesperados pueden cambiarlo todo. Stan bueno, man.